Ok, entonces acuérdense del ciclo de Carnot. Ahorita no estamos a ver todo lo del ciclo, bueno, espero que ya hayan estudiado esto, nada más acuérdense que es, visto en el diagrama de presión contra volumen, son dos procesos adiabáticos, que están aquí en azul, y dos procesos isotérmicos. Pues aquí estamos poniendo que este ciclo se procede así en esta dirección, en el sentido de las manecillas de reloj. Sería el punto inicial, nos movemos para acá y regresamos aquí. Bueno, de aquí ahorita lo que necesitamos nada más es que se acuerden que entonces en la parte isotérmica, en la primera, en la expansión isotérmica, es donde entra calor al sistema. Recuerden que este ciclo está trabajando entre dos fuentes de calor, que le llamamos la fuente caliente y la fuente fría. Aquí está denotado con este subíndice H. Y acá con este subíndice C de Cole. Okay, entonces en la expansión isotérmica es donde entra calor de la fuente caliente y luego en la compresión isotérmica, hasta de acá, es donde el sistema disipa calor a la fuente fría. Entonces, esta isoterma de acá está a una temperatura TC y esta de acá a una temperatura, perdón, esta de acá a una temperatura TH de la fuente caliente y esta de acá a una temperatura TC de la fuente fría. Y analizando simplemente los procesos del ciclo, llegamos a esta relación entre los calores y la temperatura. El cociente de QC entre QH es igual a menos la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente. De aquí se define la eficiencia del ciclo de Carnot, que acuérdense que depende nada más de las temperaturas de las fuentes. Ahorita no importa mucho la eficiencia, simplemente un paso antes de llegar a la eficiencia cuando tenemos esta relación. Entonces, esto lo podemos escribir así, simplemente escribimos como el cociente del calor a la temperatura para cada fuente. Entonces, esto lo pasamos para acá y QH lo pasamos del lado derecho para que nos quede como está aquí. Entonces nos queda que menos el calor de la fuente fría entre la temperatura de la fuente fría es igual a el calor de la fuente caliente entre la temperatura de la fuente caliente. Acá esta QC es negativa porque es donde es la que se disipa, el calor que se disipa. Bueno, con este menos quedaría positivo. Ok, entonces aquí lo importante es que lo podemos escribir de esta forma y si lo pasamos todo de un solo lado, pues nos quedaría esto que tenemos aquí, esta suma del calor entre la temperatura para cada uno de estos procesos isotérmicos. Y entonces esa suma pues nos da igual a cero, justo por esta condición de acá. Esto lo pasamos sumando al otro lado y entonces nos queda que la suma de esto es cero. Y lo podemos escribir de una manera más compacta, simplemente escribiéndolo como esta suma que está aquí abajo. Esta parte de aquí. Parece que esto se está trabando, pero bueno, esta parte de aquí. Como el calor, la suma del calor entre la temperatura para cada proceso es igual a cero. En la parte adiabática, pues el calor es cero, entonces en realidad aquí esta suma equivale a todo el ciclo. Bueno, y si pensamos en tener en procesos infinitesimales, como siempre, acá nos movemos un pedacito sobre la trayectoria del proceso, de manera que tengamos
un proceso infinitesimal, o sea que tengamos aquí una diferencial del calor. Esto lo podríamos escribir como esta integral. Aquí está, parece que nos está moviendo aquí la integral de dq entre t para todo el ciclo. Eso está ejemplificado con este círculo que le ponemos aquí al símbolo de la integral. La integral de dq entre t para todo el ciclo es igual a 0. Bueno, entonces acuérdense que si una cantidad eh, calculada para todo el ciclo nos da igual a 0, entonces eso quiere decir que tenemos ahí una función de estado. Entonces, en principio podemos definir una función de estado en términos de esto que está aquí dentro de la integral. Y esto que está aquí es lo que le vamos a llamar la entropía. La anotamos con la letra S. Y esto pues va a ser una función de estado. Entonces, en forma diferencial, lo escribimos simplemente como lo que está aquí dentro de la integral. Es decir, esta diferencial de la entropía de S pues va a ser dq entre t. Y aquí es importante que esto lo estamos tomando para procesos reversibles, porque esta definición pues, viene a partir del ciclo de Carnot. Y el ciclo de Carnot, acuérdense que es un ciclo reversible. Solo podemos recorrer al revés. Entonces, esto lo ponemos aquí explícitamente con este subíndice, indicando que esto es válido cuando tenemos procesos reversibles. Bueno, entonces si definimos nuestra diferencial de entropía de esta forma, entonces lo que tenemos aquí para el ciclo de Carnot es que la integral para todo el ciclo de ds pues es igual a 0. A final de cuentas. Ok, entonces esto sería para un ciclo de Carnot. Ahora, una propiedad del ciclo de Carnot es que la eficiencia depende nada más de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría. Y entonces esa definición sería válida para cualquier sustancia, o sea, no nada más para un gas ideal, aunque el ciclo de Carnot está, lo analizamos o lo estudiaron ahí en el texto, está hecho en base a un gas ideal. En realidad sería válido para cualquier sustancia porque a final de cuentas nada depende de, su eficiencia nada depende de la diferencia de temperaturas o de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría. Entonces, esta relación que tenemos aquí para la integral de S para todo el ciclo sería válida para cualquier sustancia en un ciclo de Carnot. Ahora fíjense, ¿qué pasaría si ahora calculamos esa misma integral, pero no para un ciclo? Vamos a hacerlo simplemente para un proceso de un estado de equilibrio A inicial a un estado de equilibrio B final. Y vamos a calcular esa misma integral de dq entre t. Y esto sigue siendo válido para un proceso reversible. Bueno, aquí entonces lo podemos hacer muy general, pero vamos a hacerlo más fácil para un gas ideal. Vamos a ver por aquí qué pasa con esta integral para un gas ideal. Entonces, simplemente de la primera ley, acuérdense que du es igual a dq menos p de b. Entonces, despejamos dq y nos quedaría así. Entonces, esto de aquí es sustituyendo dq de la primera ley. Bueno, y luego, específicamente para un gas ideal, sabemos que du pues es nsb de t. Acuérdense que es una forma de escribir la diferencial de la energía interna para un gas ideal. La podemos escribir de esta forma. Y pues simplemente separamos la integral que está ya en estas dos integrales. Esta parte que sería la de du, ya escrito como nsb de t. Y la parte donde está p de b entre t. Bueno.
Voy a ponerlo para que se vea mejor. Ok, entonces, para la primera integral, pues simplemente vamos a suponer que el número de moles es constante. Lo mismo para la capacidad calorífica, volumen constante, la sacamos de la integral, nos queda simplemente la integral de t entre t, que ya sabemos que nos da un logaritmo. Y para la segunda integral, pues simplemente sustituimos la presión utilizando la ecuación de estado del gas ideal. La escribimos como nRT entre el volumen. Entonces, la T que queda acá arriba se va con la que está acá abajo. Nada más nos queda NR entre el volumen. Estamos suponiendo que el número de moles es constante, lo sacamos de la integral y acá también nos queda un logaritmo, ahora para el volumen. Simplemente evaluando esas integrales, nos va a quedar esto de aquí. Este resultado es de la primera integral. Logaritmo de la temperatura final menos el logaritmo natural de la temperatura inicial, todo multiplicado por NCB. Y estas dos cosas de acá son los resultados de esta segunda integral. Es logaritmo natural del volumen final menos logaritmo natural del volumen inicial, todo multiplicado por NR. Y bueno, simplemente lo acomodamos. Fíjense, este término, donde involucra la temperatura final, lo juntamos con este término que es donde está el volumen final. Sería todo esto que está aquí. Y nos quedan estos dos que involucran a la temperatura inicial y este de acá que involucra al volumen inicial. Esos dos también los juntamos, factorizamos el menos y entonces nos queda así. O sea, el resultado de hacer esa integral es simplemente tenemos todas las cantidades finales que involucran a las variables finales menos todas las cantidades que involucran a las variables iniciales. Entonces, esto lo podemos ver como todo esto que está acá, como la entropía en el estado B menos la entropía en el estado A. O sea, el hecho de que nos quede todo lo final menos todo lo inicial, quiere decir entonces que esto que estamos integrando depende nada más de los estados inicial y final, como debe de ser para una función de estado. Entonces tenemos estos dos resultados. Para el ciclo de Carnot y para cualquier sustancia, entonces tenemos que la integral de dq entre t para todo el ciclo es 0, lo que nos permite definir una función de estado. Y ya vimos que entonces para un proceso, ya que no sea un ciclo, pues también está bien definida esa función de estado porque resulta que su diferencia pues depende nada más del estado inicial y el estado final. Bueno, entonces eso lo podemos generalizar para cualquier ciclo y para cualquier proceso. Pues vamos a definir el cambio en la entropía como la integral de dq entre t, acordándonos que es válido para procesos reversibles nada más. Entonces, la diferencial de la entropía es como ya la teníamos, dq entre t. Y entonces, como es una función de estado, la integral para cualquier trayectoria cerrada, o sea, la integral para un ciclo, va a ser 0. Así igual que pasa con la energía interna, igual como pasa con la energía interna. Bueno, y aquí simplemente hay que acordarnos que esto también es válido para ciclos reversibles. Entonces tenemos acá nuestras definiciones de entropía. Y ahora hay que ver qué pasa entonces cuando tenemos procesos irreversibles. Vamos a pensar primero en un ciclo irreversible. Un ciclo irreversible pues va a ser cualquier ciclo donde alguno de los procesos sea irreversible. Es decir, no todos los procesos del ciclo tienen que ser irreversibles. Con que uno de los procesos del ciclo sea irreversible, pues entonces todo el ciclo va a ser irreversible. Y aquí simplemente se tienen que convencer
de que si calculan ahora esta misma integral, pero ahora aquí para el ciclo irreversible, o sea, al final de cuentas tiene esta misma forma, pero con la diferencia importante de que acá esto sería para un ciclo irreversible. Ahora esta integral para todo el ciclo nos va a dar algo negativo. Y eso lo podemos ver de manera sencilla. Aunque ahorita no voy a hacer todo el cálculo, simplemente si nos regresamos a esta parte de aquí, si suponen que esta suma es mayor que 0, o sea, que sea algo positivo, entonces a partir de esto se pueden ir para atrás y llegar a esto, y entonces les va a quedar que la eficiencia de ese ciclo sería mayor que la eficiencia de un ciclo de Carnot, lo cual no es posible. Es decir, esta suma pues, no puede ser positiva cuando un ciclo es irreversible, y lo mismo pasaría con esta integral. Ya sabemos que para el ciclo reversible nos da 0. Si no puede ser mayor que 0, entonces la única otra posibilidad es que sea menor que 0. Entonces lo escribimos así. ¿Okay? Usted lo puede checar simplemente haciendo como les digo. Suponen que la suma de Q entre T es mayor que 0. De ahí se regresan a la definición de eficiencia de un ciclo y les va a quedar que la eficiencia sería mayor que la eficiencia del ciclo de Carnot. Bueno, entonces nada más tenemos estas dos posibilidades. La integral de esto para todo un ciclo es 0 si el ciclo es irreversible, y la integral de esto es menor que 0 si el ciclo es irreversible. Bueno, entonces esas dos posibilidades pues, las podemos escribir como una sola relación. Simplemente juntamos estas dos. Tenemos la integral de dq entre t es igual a 0 para todo un ciclo reversible. La integral de dq entre t es menor que 0 para un ciclo irreversible. Estos dos lo ponemos como una desigualdad entonces. Entonces, fíjense que aquí a la dq ya no le pongo ningún subíndice. Pues aquí ya estoy considerando las dos posibilidades, que la integral de esta cantidad para todo el ciclo sea menor o igual que 0. Tenemos la desigualdad estricta si el ciclo es irreversible, y tendríamos la igualdad si el ciclo es reversible. Bueno, esto se conoce como la desigualdad de Clausius. Y vamos a ver qué pasa entonces, por ejemplo, en un ciclo que sea irreversible. Aquí hay un ejemplo sencillo. En el diagrama de presión contra volumen podemos dibujar un ciclo que tenga un proceso irreversible. Por ejemplo, si queremos ir de acá del punto A a B y de regreso, y vamos a pensar que el proceso para ir de A a B es un proceso irreversible, y por eso lo dibujo aquí con estas líneas punteadas, porque acuérdense que un proceso que sea irreversible pues no se puede graficar como una curva continua en el diagrama de presión contra volumen. No podemos ir pensando en irnos moviendo aquí de forma diferencial, o sea, en procesos cuasi estáticos. Entonces, esta es simplemente una manera de representarlo con esta línea punteada al proceso irreversible de A hacia B. Y luego de B a A, para regresarnos, entonces aquí así consideramos un proceso reversible de B a A. Entonces, en general, todo el ciclo pues, es irreversible porque esta parte, este proceso, es irreversible. Bueno, entonces tomamos esta parte de la desigualdad de Clausius, simplemente la escribimos así. 0 es mayor que el valor de esta integral para todo el ciclo. Y como nuestro ciclo tiene nada más dos procesos, el reversible de AB y el reversible de BA, pues esta integral para todo el ciclo la podemos escribir como la suma de una integral para cada para cada proceso del ciclo. Entonces, esto está acá.
¿Listo? Entonces, esta integral simplemente la ponemos como la suma de estas dos integrales. Una sería la integral de a a b para el proceso irreversible, más la integral de b hacia a para el proceso irreversible. Bueno, esta parte de aquí, la integral de la derecha, ya sabemos que como esta es la parte del proceso reversible, esto pues nos debe dar la diferencia de entropías, al final de cuentas, así como definimos todo esto como la diferencial de la entropía, entonces nos queda simplemente la entropía en el estado A menos la entropía en el estado B. Esta parte de aquí, pues quién sabe qué nos dé. Ahorita no importa mucho evaluar esta integral, sino nada más ver qué pasa aquí. Bueno, y todo esto es menor que 0. Entonces simplemente estas entropías que tenemos acá los pasamos del otro lado. Nos van a quedar con signos opuestos. O sea, nos queda que la entropía en el estado B menos la entropía en el estado A es mayor, perdón, es mayor que la integral de AB de esta cantidad para el proceso irreversible de Q entre T. Esto del lado izquierdo, a final de cuentas, es la diferencia de entropía para ir de A a B, si es que siguiéramos un proceso reversible. Bueno, entonces la importancia de esto es que nos queda entonces, tenemos estas dos posibilidades. Lo que encontramos ahorita es que la diferencia de entropía para ir de A a B es mayor que la integral correspondiente para un proceso irreversible de Q entre T. Y la diferencia de entropía es igual justo a la integral de A a B si es que el proceso es reversible. Esto de acá es a donde habíamos llegado de la definición de entropía. Esto de aquí es lo que estamos obteniendo ahorita. Entonces podemos juntar estas dos relaciones en una sola, igual que antes, y lo escribimos así. El cambio en la entropía va a ser mayor o igual que la integral de AB de esta cantidad de Q entre T. Entonces, a final de cuentas, esta es otra forma de escribir la desigualdad de Clausius en términos de la diferencia de entropía. Igual que antes, pues aquí ya no le pongo ningún subíndice. Tenemos la desigualdad estricta, si esto es un proceso irreversible. Tenemos la igualdad, si esto es un proceso reversible. Bueno. Y lo importante aquí es que si ahora suponemos que no hay intercambio de calor con los alrededores, pues esta dQ es 0. Y si dQ es 0, nos queda que el cambio en la entropía es mayor o igual a 0. Y esta relación tan sencilla es de hecho la segunda ley de la termodinámica escrita en términos de la entropía. Pues fíjense, por acá atrás habíamos tomado que para llegar a estas definiciones, por ejemplo aquí estábamos suponiendo que el número de moles es constante, por eso lo sacábamos de la integral. Y luego acá, para llegar a esta relación, pues estamos tomando que no hay intercambio de calor. Es decir, esta relación va a ser válida para sistemas que no intercambian materia y no intercambian energía con los alrededores. Es decir, para sistemas aislados. Suponemos que tampoco tienen la capacidad de hacer trabajo. Entonces, esto es válido para sistemas aislados. Esto es importante porque esta forma de la segunda ley, se ha escrito así en términos de la entropía, esto aplica nada más para sistemas aislados. Lo que vamos a tener es que si tenemos un sistema aislado, la entropía nunca disminuye. Bueno, y como siempre podemos considerar al universo como
al sistema más los alrededores, eso nos da todo el universo. Entonces, a final de cuentas, esta relación también nos dice que el cambio en la entropía para el universo siempre es mayor o igual a cero, nunca disminuye. Podemos escribir así la segunda ley. Ustedes ya la estudiaron, si ya leyeron la parte de los ciclos termodinámicos, pues ya vieron cómo se escribe la segunda ley en términos de un motor térmico o en términos de un refrigerador. Esta sería una expresión de la segunda ley en términos de la entropía. Lo podemos escribir simplemente así. Para un sistema aislado, incluyendo al universo es un sistema aislado, y para cualquier proceso, la entropía nunca disminuye. Aumenta, es decir, vamos a tener el cambio en la entropía mayor que cero si es que tenemos un proceso irreversible, o permanece constante. El cambio en la entropía entonces va a ser igual a cero y el proceso es reversible. Entonces, nunca disminuye. Bueno, ya que tenemos esta expresión para la segunda ley, ahora hay que ver cómo calculamos, ya sabemos cómo calcular la entropía para todos, para cualquier proceso reversible, todas estas relaciones que teníamos acá. Todo esto es válido para procesos reversibles. Ahora tenemos que ver cómo calculamos el cambio en la entropía para procesos irreversibles. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el resumen entonces de las ecuaciones importantes que teníamos. Simplemente nuestra definición de entropía para cualquier proceso. Lo tenemos que calcular con esta integral del estado inicial al final de dq entre t. Esta sería la forma diferencial de la entropía. Como es una función de estado, entonces para cualquier ciclo, la integral para todo el ciclo nos tiene que dar cero. Y todo esto es válido para procesos reversibles, acuérdense. Y esta sería la expresión del cambio en la entropía para un gas ideal, la expresión más general, que es simplemente la integral que hicimos al principio. Nada más está acomodada de manera diferente, pero es esta misma integral que está acá. Es esto mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería la expresión más general para un gas ideal, para el cambio en la entropía de un gas ideal. Bueno, y todo esto es válido para procesos reversibles. Entonces, ¿qué pasa ahora con los irreversibles? Simplemente tomamos ventaja del hecho de que la entropía es una función de estado, y entonces, aunque en el proceso irreversible no podemos utilizar esta integral, no podemos usar esta forma de la integral, sí podemos usar cualquier proceso reversible, y a final de cuentas el cambio en la entropía va a ser el mismo, porque es una función de estado. Entonces, cuando tengamos un proceso irreversible, lo que hay que hacer es buscar un proceso reversible que conecte esos dos estados de equilibrio A y B. Cualquier proceso reversible, pues siempre nos conviene tomar el más sencillo. A partir de ese proceso reversible, calculamos el cambio en la entropía, y ya se va a hacer el cambio en la entropía para el proceso irreversible. Bueno, entonces, el ejemplo canónico de un proceso irreversible es la expansión libre de un gas. ¿Sí? Al final de cuentas, todos los procesos espontáneos de la naturaleza son irreversibles. En realidad, los procesos reversibles son procesos idealizados. En la naturaleza los procesos son irreversibles, y eso lo asociamos también con procesos espontáneos. La próxima semana vamos a estudiar esto de la entropía aplicada a las reacciones químicas, para que nos permita saber cuándo una reacción es espontánea o no.
Bueno, aquí simplemente entonces vamos a considerar una expansión libre, que sería un proceso irreversible. Ya habíamos visto aquí qué pasaba con esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos acá un gas ideal encerrado en este volumen B. Abrimos aquí esta válvula y dejamos que el gas se expanda libremente hasta que ocupe todo el volumen. Es decir, pasa de un volumen B a un volumen más grande que B. En este caso lo estoy poniendo aquí como este volumen igual a este, entonces pasaría de un volumen B a 2 veces ese volumen. Y esto es un proceso irreversible. Es un proceso espontáneo, rápido, que no se puede representar como una curva continua en el diagrama de presión contra volumen. Bien. Entonces, para este proceso irreversible, pues no podemos utilizar la definición de entropía, de la integral de dq entre t. Eso no quiere decir que no podamos calcular el cambio en la entropía de esto. Como les decía, simplemente buscamos un proceso reversible que nos conecte estos dos estados de equilibrio. O sea, este estado cuando el gas estaba aquí encerrado y el estado final una vez que ya se expandió y ocupó todo el volumen. Bueno, y cuando vimos esto de la expansión libre, si se acuerdan, vimos que esto sucede a temperatura constante. Y entonces el proceso reversible más sencillo que podemos encontrar para conectar estos dos estados de equilibrio pues sería una expansión isotérmica. ¿Bien? Bueno, entonces no se confundan aquí. Esto es una expansión libre, pero para calcular el cambio en la entropía vamos a tomarlo como si fuera una expansión isotérmica reversible. Y esta pues ya sabemos, ya la hemos estudiado bastante, como la energía interna del gas ideal depende únicamente de la temperatura. Entonces, en un proceso isotérmico quedamos que el cambio en la energía interna es cero, y entonces de la primera ley, el calor es directamente igual al trabajo, y ya habíamos calculado el trabajo para estos procesos, y sabemos que está dado por esta expresión. nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Bueno, esto sería el calor en esta expansión isotérmica. Entonces, ahora tomamos nuestra definición de entropía y calculamos el valor de esta integral. Bueno, aquí casi no se ve el cursor, pero simplemente vamos a calcular esta integral, que es muy sencilla porque como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante y pues sale de la integral. Nos queda al final de cuentas la integral de dq, que es simplemente el calor para todo el proceso de A hacia B. Entonces, el cambio en la entropía para un proceso isotérmico siempre nos va a quedar simplemente como el calor entre la temperatura. ¿Sí? Esto en realidad es válido para cualquier proceso isotérmico, no necesariamente que sea un gas ideal, para cualquiera. Bueno, en el caso del gas ideal, entonces, este calor de aquí, pues utilizamos el que ya teníamos acá, esta expresión que ya teníamos. Entonces, simplemente lo sustituimos aquí. Y lo que pasa es que entonces se va la temperatura nada más. De aquí, porque está dividido entre T. Y entonces nos queda que el cambio en la entropía es nr, el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Esto lo calculamos para el proceso reversible isotérmico, pero como la entropía es una función de estado y depende nada más de los estados inicial y final, esto entonces va a ser también válido para la expansión libre, que es un proceso irreversible. Entonces, este es el resultado para el cambio en la entropía de esa expansión libre. Como el volumen final es mayor que el inicial, acá nos queda un cociente, esto es mayor que 1, entonces el logaritmo natural es positivo. De hecho, en este caso particular, pues acá nos quedaría simplemente el logaritmo natural de 2. Bueno, entonces
todo esto es positivo. Y a final de cuentas, este es un sistema aislado, porque aquí no tenemos intercambio de calor ni de materia. Es un sistema aislado y es un proceso irreversible, entonces por eso es que el cambio en la entropía es mayor que cero. ¿Sí? Justo por lo que acabamos de ver de la segunda ley. También lo podemos ver al revés, para este caso. Si esto nos da, como tenemos acá un cambio en la entropía mayor que cero, y sabemos que es un sistema aislado, pues podemos concluir que esto es un proceso irreversible. Ok. Entonces, creo que esto es todo lo importante que tenían que saber de la entropía hasta ahorita. Pues voy a detenerlo aquí.